Bueno, y se nos va a sumar alguien más al panel, un amigo de la casa. Ya nos acompaña Julio Izammit, vivo y en directo desde Estados Unidos, desde la ciudad de Chicago. Julio Izammit, exministro, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Gracias por la invitación, qué gusto volver a estar con todos los auditores de Llegó la Hora en la hora del taco, con una diferencia climática bastante importante. Acá ya está llegando el invierno cada vez más crudo, aunque allá la lluvia se deja caer bastante seguido, así que estamos bien parecidos, parece. Y aprovecho a saludar a Jorge a la distancia también, por supuesto. Un gusto, Julio. Bueno, un tema, es que esta semana han pasado muchas cosas, pero una de las cosas más recientes que pasó fue este ataque a una carabinera con una granada, que parece esto como ciencia ficción, ¿verdad? O como de otro país, no sé, pero sí, con una granada que se usaba en una guerra, atacaron a una carabinera en el centro de Santiago. Y hubo reacciones, hubo una reunión en La Moneda en la mañana, además entre medio de un escándalo presidencial, o sea, ya, ¿para qué agregarle más pelo en la sopa? Pero hay diputados oficialistas que ya pidieron el estado de excepción constitucional, estado de excepción que no iba a existir en la Convención Constitucional, pero bueno, ahora ya existe, entonces hay que usarlo, y promueven ese estado de excepción constitucional para la región metropolitana por la inseguridad que ha ocurrido en estos últimos días. ¿Cómo ves tú la situación, Julio Izammit, la visión del momento y cómo eso influye en el escenario político? Sí, bueno, la verdad es que el tema de seguridad hace muchos años ya es la primera prioridad de los chilenos y sin embargo da la impresión que siempre estamos al debe. Pero lo que más llama la atención, José Francisco, es cuando uno va viendo las noticias todos los días. O sea, vamos perdiendo la capacidad de asombro, ¿cierto? O sea, siempre decíamos, mira, los secuestros no pasan en Chile. Los sicariatos no pasan en Chile. Como estudiante de Derecho, cuando estábamos en clase de Derecho Penal, siempre nos decían, oye, este caso casi como que es de manual porque en Chile no ocurre. Bueno, pero los manuales van a tener que actualizarse porque la verdad es que la realidad se termina imponiendo. Y hay una serie de casos que era de película y que ahora termina siendo la realidad diaria de millones de compatriotas. Solo para ponerlo en perspectiva, pero 1 de cada 7 santiaguinos vive en zonas controladas por el narcotráfico. O sea, eso significa 1 millón de personas en la región metropolitana viven en lugares que están permanentemente controladas por el narcotráfico. Y naturalmente eso es un problema grave. Y el punto es cómo tú lo enfrentas. Y siempre está los llamados a los mecanismos de excepción constitucional, ¿cierto? Permitir que las Fuerzas Armadas puedan colaborar. Yo recuerdo que cuando nosotros nos tocaba hacer gobierno, presentamos un proyecto de ley que se llamaba Infraestructura Crítica, que permitía que las Fuerzas Armadas controlaran ciertos lugares, como por ejemplo las torres de alta tensión, las torres de distribución de energía, las torres telefónicas, etcétera, para permitir que los carabineros se concentraran en otras cosas. Bueno, proyectos como ese fueron rechazados por la oposición de ese entonces, que hoy día son gobierno. Yo creo que ha habido una irresponsabilidad en cómo se ha tratado las materias de seguridad, especialmente por parte de los que hoy día son gobierno, y se trata de ver la seguridad como un tema de discusión política, ¿cierto? Como que los que piden más herramientas para enfrentar el crimen son los de derecha y los que se oponen son los de izquierda. Y yo creo que los ciudadanos, más allá si esto de derecha o de izquierda, lo que quieren es vivir en paz, tranquilo, poder salir de la casa con calma, con tranquilidad, y lamentablemente esa tranquilidad se ha perdido en Santiago y en gran parte del país. Oye, Jorge, una pregunta en torno a la seguridad. Este ambiente donde ocurren este tipo de cosas, por ejemplo, secuestros a empresarios, hemos visto que han aumentado las denuncias de este tipo de delitos, lo mencionaba Julio también. ¿Cómo influye en la incertidumbre económica? Porque obviamente el gran problema de la delincuencia es que no solamente ocurre el delito, sino que hay cámaras que se está grabando y eso termina modificando el comportamiento de las personas. Eso desde el punto de vista ciudadano, pero ¿cambia también el comportamiento económico? Absolutamente. O sea, este nivel de inseguridad distorsiona, ¿cierto? Genera desincentivos de distinto tipo. Entonces, la seguridad pública es una cuestión fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier país. Esto está muy estudiado por James Robinson y Daron Acemoglu.
que la institucionalidad y la seguridad que existe en un entorno tiene efectos en la economía, tanto en el mediano como en el largo plazo, que es cuando más se sienten. Entonces, si los derechos de propiedad no están debidamente garantizados, que finalmente es lo que sucede con estas situaciones de inseguridad, entonces se generan desincentivos en términos del trabajo, pero también en términos de la inversión. Y se genera un desincentivo a tratar de destacar. ¿A qué me refiero con esto? Que si uno empieza a ver secuestros que le ocurren a familiares de empresarios o a los empresarios mismos, entonces las personas dicen, no me voy a querer destacar, no voy a invertir en este tipo de cuestiones. Si hay tomas de terreno, entonces tampoco voy a comprar terreno. Entonces lo que tiende a suceder en el mediano o largo plazo es que personas talentosas tienden a irse a otros países. Entonces hay una fuga de cerebros, hay un brain drain, hay una fuga de talentos y también de capitales, porque prefieren las personas simplemente invertir en otras localidades, en otros países. Claro. Y dado, digamos, y hoy es muy fácil hacer eso. Entonces se generan desincentivos a la inversión, al esfuerzo y al trabajo. Y ahí, Julio, tomo un punto que mencionaste anteriormente a propósito de que la seguridad pública no debiese tener color político. Pero uno tiene la impresión, y esta es mi opinión personal, que el gobierno va detrás de los hechos. Y ocurre algo y ahí se suma a la causa de la seguridad. Lo vimos a inicios del año con la muerte, con el asesinato de carabineros. Ahí sí se sumó el gobierno después a la agenda pública, a la agenda de seguridad pública, que al principio se oponían. Lo digo porque hay una división importante dentro del oficialismo que hace que finalmente pareciera que no tienen convicción para enfrentar este problema, y por eso actúan como con un freno de mano puesto, es decir, sin todas las herramientas de la ley, siempre dudando de qué cosa hacer o qué cosa no hacer, porque se les puede desfondar la coalición, ¿verdad? ¿Cómo se puede enfrentar un problema así si es que los principales encargados, los que deberían llevar la batuta, tienen este freno de mano puesto por esta visión entre ideológica o política de que los delincuentes son víctimas, de que no tenemos derecho a restringir la entrada de inmigrantes ilegales y un montón de cosas más? Sí, ahí hay varios elementos que se entremezclan, José Francisco. O sea, lo primero tiene que ver con una cuestión ya más de fondo, ¿cierto? Doctrinaria a la que tú te referías. Hay una visión de cierta parte de la izquierda y ciertamente de la izquierda más extrema, en que tiende a ver siempre al delincuente como una víctima y como si la sociedad fuera el culpable. Y esa visión ha permeado muchos sectores y por tanto muchos sectores se inhabilitan o son más lentos con este freno a mano al que tú te referías para poder enfrentar el crimen y la delincuencia. Lo segundo, hay una cosa que yo creo que es práctica, que es operativa, es la capacidad de gestión que tiene el gobierno. O sea, yo veo los anuncios de la ministra Tobá, los avisos de que va a hacer anuncios, pero después que pasan los problemas. Entonces, estamos esperando que aparezca la noticia en EMOL, en La Tercera, y después de eso siempre hay una agenda. Y la pregunta es, ¿por qué no teníamos esa agenda antes? ¿Acaso los problemas de seguridad en Chile le eran desconocidos? ¿Acaso no hay informe de Carabineros? ¿No hay informe de la Policía de Investigaciones? ¿Acaso el subsecretario del Interior no tiene más información que los medios de comunicación? O sea, naturalmente el subsecretario del Interior tiene mucha más información. El punto es que respecto a eso, ¿qué es lo que se hace? O sea, existe una subsecretaría de prevención del delito. Yo sé que el nombre es pésimo y que no hay ningún subsecretario de prevención del delito que va a poder declararse exitoso nunca en la historia, naturalmente. Pero hay un equipo dedicado a generar política, a comprar todo lo que se requiera para enfrentar el crimen organizado, para poder proteger a la ciudadanía. Y sin embargo, todo eso siempre termina los días después, ¿cierto? Termina actuando después de lo que pasa y no vemos una política clara al respecto. Y lo tercero y último, José Francisco, es que la irresponsabilidad cuesta cara. O sea, cuando las personas que hoy día están en el gobierno, cuando la persona que ocupa la primera magistratura de la República, que es el presidente, fueron tan irresponsables cuando eran parlamentarios, es que eso siempre termina pasando la cuenta. Es que sinceramente, ¿qué esperaban? ¿Qué creían? ¿Que la gente iba a ser tan ingenua e ilusa de que el momento en que juraban como ministro o juraban como presidente de la República era borrón y cuenta nueva, y ahora resulta que todos están preocupados del país en cierta tendencia o en cierta línea, cuando hace no pocos meses estaban vociferando algo totalmente contrario? O sea, este es un país en que las personas que hoy día nos gobiernan celebraban a la primera línea
y hoy día tratan de proteger o de fortalecer a Carabineros, pero yo sé que se habla mucho de la voltereta, etcétera, pero si la política requiere algo consistencia, requiere credibilidad, para que los ciudadanos confíen en las autoridades necesitan confiar en ellos. ¿Y cómo yo puedo confiar en alguien que piensa tan radicalmente, que habla tan radicalmente a cómo lo hacía hace 1 o 2 años? Porque el presidente Boric cambia posición permanentemente, pero nunca dice que está equivocado, o no dice, mira, me equivoqué cuando hice esto, o nos equivocamos. Ahora hay un montón de gente que dice, mira, me arrepiento de haber votado a favor de la propuesta constitucional pasado, ¿cierto? Y ahí están ya los autoflagelantes y lo han criticado mucho. Pero por lo menos es un valor decir, mira, sabes que era una mala propuesta, en el contexto de la época caí ante la tentación quizás de la tribu, creí que era lo mejor, pero en perspectiva me doy cuenta que estoy equivocado. Pero había muchos otros que fueron vociferantes de esas opciones y no se han echado para atrás en nada. O sea, la ministra del Interior fue la guaripola del apruebo. El ministro de Hacienda, que supone que era el que iba a dar gran estabilidad macroeconómica al país, en esto ya Jorge sabe mucho más que yo, bueno, también llamó a votar al apruebo. Entonces, veamos las declaraciones, las palabras no se las lleva el viento, siempre tienen consecuencias en el largo plazo, sobre todo si esas palabras están dichas por gente que tiene autoridad, que tiene algún cargo, que tiene alguna responsabilidad. Y lamentablemente nos hemos acostumbrado a parlamentarios que actúan desde la completa irresponsabilidad sin pensar que en el futuro pueden llegar a ser presidente o ministro y pagar las consecuencias. Pero las mayores consecuencias no las pagan ellos, las pagan los ciudadanos y las familias que viven atemorizadas. Oye, Julio, y quería preguntarte otra cosa también, que es, ¿cómo estás viendo el escenario constitucional de aquí al 17 de diciembre? Ya pasó lo que tenía que pasar, no hay modificaciones posibles al texto, la distribución de los partidos se replicó en cuanto a lo que fue el rechazo y el apruebo el pasado 4 de septiembre. ¿Cómo ves tú lo que se viene y desde mañana, un mes exacto, antes del plebiscito constitucional? Bueno, estamos a un mes de que la ciudadanía vuelva a ser convocada a la urna a decidir un tema tan importante como una propuesta constitucional. Yo creo que naturalmente hay menos incertidumbre que en elecciones pasadas, ¿cierto? Yo creo que esto es mucho menos un salto al precipicio, no, porque las alternativas son más claras. Un borrador constitucional como el que se le presenta a los ciudadanos, que en mi opinión no es perfecto, pero es muy bueno para el desarrollo del país futuro. Y en caso de ganar el en contra, tenemos la Constitución vigente que una vez más habrá sido ratificada en la urna después de lo que hemos visto en la última experiencia. Si tú me preguntas a mí, proyecciones electorales es muy difícil. Dicen que los políticos se dedican a hacer pronósticos y después explicar por qué no ocurrieron. Sin embargo, yo creo que un mes es poco tiempo, ¿cierto? No se ve ese ambiente constitucional en la calle y más aún con las noticias que nos enteramos cada día, aleja el foco público de ese tema tan trascendental que son las elecciones. Yo creo que estamos frente a un buen borrador constitucional. Yo voy a particularmente votar a favor de esta propuesta. Creo que le va a hacer bien a Chile, creo que le hace bien a Chile por partida doble, que es un buen documento, pero al mismo tiempo cierra la discusión constitucional desde el punto de vista jurídico-administrativo. Naturalmente la izquierda siempre va a querer generar nuevos procesos constitucionales, porque hay personas que no buscan tener una constitución, lo que buscan es que sus ideas estén contempladas en ese documento y por tanto no van a renunciar nunca a ese objetivo. O sea, si yo fuera militante del Partido Comunista, jamás diría que el proceso constitucional se cierra hasta que yo tenga la constitución que siempre he soñado. Obvio, y por eso la izquierda nunca ha renunciado a esos objetivos. Nunca hemos visto al Partido Comunista decir que ya no persigue lo que puso por escrito en el borrador de la convención, ¿cierto? Pero aún así yo creo que hay un bien en cerrar este tema de la mejor manera. Y desde el punto de vista meramente jurídico, y aquí ya sale lo abogado, yo creo que es mucho más un factor más importante, pensando en la estabilidad del país, los quórum considerados en el actual borrador constitucional que se presenta a los chilenos que lo que hoy día tenemos. Y por tanto el riesgo de que en caso de rechazo el Congreso pueda modificar la Constitución de la manera que quiera, yo creo que es una razón más para votar a prueba. Sé que es una razón ultra técnica, a los chilenos lo que les importa hoy día es cómo llegar a fin de mes, cómo vivir más seguro, y el borrador que se presenta en eso tiene muchas mejoras. Pero aún así, desde el punto de vista político, cerrar de una manera democrática y contundente este proceso creo que también es muy importante. Bueno, queda claro entonces el diagnóstico. Veremos qué pasa en este mes, que van a seguir pasando muchas cosas también. Te queremos agradecer, Julio Izammit, un gran saludo ahí a
a la ciudad de Chicago. Me imagino que hace frío o va a ser más frío durante los próximos meses. No sabemos cómo va a estar el clima en nuestro país, así que no podemos dar señales tan claras. Mañana va a haber algo, pasado quizá otra cosa muy distinta. Y también te agradecemos, Jorge Rojas, por habernos acompañado. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, José Francisco. Acá el clima está inestable, que hago viva la frase del cada día puede ser peor. Bueno, la estoy experimentando en carne propia con las temperaturas de Chicago. Así que un gran abrazo, Jorge, José Francisco, que estén muy bien. Igualmente nos vemos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a José una Francisco. breve pausa y a la vuelta al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.